Hola, ¿cómo están? Les traigo una propuesta para realizar en casa hoy, ¿sí? Vieron que nosotros estuvimos trabajando durante este tiempo con la tabla periódica, ¿sí? En ella lo que vimos son los distintos elementos. Vimos los metales y los no metales también y algunas de sus características. Por ejemplo, ya sabemos dónde se ubican los metales y los no metales. Los metales son los que están en un tono celeste en el centro y a la izquierda de la tabla periódica y los no metales en un tono verde a la derecha. ¿Sí? Bueno, esto ya lo vimos, yo solo se los cuento para recordarlo. ¿Qué vimos también? Las características que tienen los metales y los no metales. Algunas de ellas les voy a recordar. ¿Sí? Características de metales y no metales. Los metales. Los metales son conductores del calor y de la electricidad. Eso es algo que vimos en la teoría, ¿sí? ¿Qué más sabemos de los metales? Que tienen un aspecto brilloso, que son dúctiles y que son maleables, ¿sí? Los metales, los que están en el centro de la tabla y hacia la izquierda, los que están en color celeste. ¿Qué más sabíamos de los metales? Los metales son de alta densidad y son sólidos a temperatura ambiente. Y por otro lado tenemos los no metales que están a la derecha de la tabla periódica en un tono más verde, ¿sí? ¿Qué sabemos de los no metales? Que no poseen un aspecto ni un brillo metálico, ¿sí? Contrario de los metales. ¿Qué más sabíamos de los no metales? Que son malos conductores del calor y de la electricidad, que no son dúctiles, no son tenaces y no son maleables, ¿sí? Estas son algunas de las características que nosotros ya vimos un montón, solo para refrescar un poco. ¿Cuál es la propuesta que yo tengo? Que tenía la idea de que nos podemos convertir en casa en científicos, ¿sí? Y hacer un experimento, ¿sí? Lo que yo quiero que nosotros comprobemos a través de este experimento o refutemos o lleguemos a ciertas conclusiones, tomemos datos de toda esta experiencia, es si los metales y los no metales, tal como dice la teoría, son o no conductores de la electricidad. Y para ello, para realizar este experimento, tenemos que buscar algunas cosas en casa, algunos elementos. Puede que algunos no los tengan, pero por eso les voy a dar muchas opciones. Vamos a necesitar un foco de luz, este soporte, que es donde va el foco, con los cables, ¿sí? Acá es donde va conectado el foquito de luz. Vamos a necesitar cable, que podemos llegar a tener en casa o pedirle a algún vecino. Vamos a necesitar hierro. Acá tenemos hierro. Vamos a necesitar yodo, si conseguimos. Acá tenemos. Vamos a necesitar aluminio, ¿sí? Todos estos son elementos que están en la tabla periódica y son metales o no metales. Plata. Vamos a necesitar carbono, que yo no conseguí. Y cobre también. El cobre lo sacamos de adentro de los cables, ¿sí? Los pelamos y acá tenemos cobre. Y también vamos a necesitar una pila, ¿sí? Esta es para la parte de la conexión. ¿Qué vamos a hacer en este experimento? Necesitamos conectar el foco al soporte, conectar los cables y ver si cuando hacemos contacto entre el cable y el hierro, por ejemplo, el foco se prende, ¿sí? Nosotros queremos saber si el hierro es un buen conductor de la electricidad. Y ahí sacar nuestras conclusiones si coincide o no con la teoría, refutarlas,
Lo mismo hacemos con el aluminio, ¿sí? Hacemos el contacto y ver si se prende el foco. Lo mismo con el yodo, con el cobre y con todo lo que podamos conseguir, con la plata, todos los metales y no metales que podamos conseguir, que tengamos a mano. Otra cosa que podemos comprobar o experimentar es cuáles de estos elementos, metales o no metales, son solubles en agua. Ponemos varios vasos de agua y insertamos los elementos y vemos cuál sí y cuál no es soluble. También podemos ver cuál es maleable y cuál no. ¿Sí? Bueno, y podemos ir experimentando y sacando conclusiones con este experimento de todo lo que hemos visto en la teoría. ¿Sí? Para mostrarme a mí, pueden hacer anotaciones, sacar sus conclusiones o pueden enviarme un video haciendo el experimento. Nos vemos.